Jóvenes del grado octavo, muy buenos días. El Señor Jesús les bendiga. Vamos a ver en nuestra clase del día de hoy, vamos a ver las consecuencias políticas, económicas y sociales de la independencia de los Estados americanos. Es decir, vamos a ver qué pasó, si fue bueno o fue malo de que nuestros países se independizaran de las monarquías europeas. Bueno, vamos a lo primero. Bueno, los antecedentes. Cuando hablamos de los antecedentes de la independencia latinoamericana, tenemos que dar por las causas internas y externas, es decir, cuál era lo que pasaba dentro de los territorios de las colonias americanas y lo que pasaba por fuera del territorio de las colonias españolas en América. Entonces, el primer antecedente que tenemos es el antecedente interno, es decir, el descontento de los criollos por el trato injusto que se les daba, el trato de ciudadanos de segunda, los impuestos excesivos que tenía el rey de España sobre las colonias americanas, las cuales los tenían que sostener a ellos y por eso nosotros teníamos que sostener las guerras que él luchaba en Europa por territorio, por hegemonía. Entonces eso se cargaba también a las colonias en este lado del océano. Ahora, también otras como causas internas. Ahora, las causas externas es la difusión de las ideas de los enciclopedistas, es decir, las ideas ilustradas. Estas ideas venían sobre todo de Francia, que vieron que a partir de la Revolución Francesa, donde se les da ya la importancia al ser humano por ser humano, se le da la importancia al ciudadano, de que no haya ciudadanos de segunda ni de tercera, sino que eran ciudadanos todos, simplemente por nacer en el país o nacer en el territorio era ciudadano. El otro fue el interés que tenía Inglaterra de romper el monopolio que tenía España sobre esta parte del mundo. Es decir, España no permitía de que los comerciantes, los artesanos de sus colonias tuvieran comercio con Inglaterra o con Estados Unidos. Él quería controlar todo. ¿Por qué? Porque a partir de controlar esto, controlaba también lo que era las materias primas que producíamos en América, pero no nos dejaba que nosotros exportáramos a otros países diferentes a la metrópoli, es decir, a España. ¿Qué pasó? Que este desarrollo, entre estas causas internas, fue dando un desarrollo, un poder político que iban buscando los colonos, las personas que habían nacido en América, querían ya tener un poder político, como les dije anteriormente, y de tener un poder económico, también querían un poder político. ¿Qué pasaba con esto? Ya ellos ya no querían seguir más dependiendo totalmente de la corona española, sino que querían tener también otros mercados. Bueno, ahora, los estados independientes hispanoamericanos. Un país, el primer estado independiente, los primeros países que se declararon independientes fueron Colombia, México, el Perú ya fue más tardecito, Venezuela. Pero estos países, ¿por qué pasaba? Que mientras que, por ejemplo, en 1810, que fue cuando Colombia se declara, que no se llamaba Colombia, sino la Nueva Granada, se declara independiente, la capitanía de Venezuela y Ecuador, éramos un solo virreinato, es decir, el virreinato de la Nueva Granada. Cuando en Santa Fe se declara la independencia, ellos también comienzan a declarar su independencia y eso fue como un efecto dominó. Al no haber que realmente un poder en España que controlara, vinieron todos los países en Latinoamérica a mostrar sus dificultades, a mostrar su descontento con la corona y la corona no nos atendió, entonces ellos fueron declarándose independientes. Pero estas independencias alcanzaron la mayoría fue con conflictos armados, es decir, el pueblo se levantó en armas en contra de la corona. Ahora, miramos este mapa. Si podemos mirar este mapa, en esta parte, en la parte roja, son todas las colonias españolas. Es decir, todos eran los dominios españoles, lo que es hoy todo Centroamérica, parte de
todo México, parte de Estados Unidos, la cual le perteneció a España en un tiempo, todo lo que es Sudamérica, todo exceptuando Brasil, y la parte de lo que es la Guyana francesa, perdón, la Guyana holandesa. La parte verde es la parte de Portugal, es lo que hoy se conoce como Brasil. La parte roja son todavía las colonias que tenía Inglaterra en nuestro continente. Cuando Estados Unidos se declaró independiente, Estados Unidos eran 13 colonias que se declararon independientes. Otras colonias no se declararon independientes porque todavía pertenecían a Inglaterra. En esta parte, como fucsia morada, lo que es esta parte, lo que hoy es Alaska, esto era Rusia. Esto era territorio ruso y esto fue comprado por los americanos a los rusos en el siglo pasado. La parte azul celeste es la parte de los franceses, está la Guyana francesa. Aunque también en parte, también en las islas del Caribe, también Francia tuvo sus colonias y en una parte de Estados Unidos. Y esta parte, la parte naranja, es la parte holandesa o neerlandesa, que es la parte de la Guyana holandesa. Si ustedes miran, la mayor cantidad de territorio en América era colonia española. Es decir, nosotros le producíamos a España muchísimo dinero, pero España no nos retribuía en nada. Perdón, vamos a ver aquí en este cuadro los años de independencia, en qué años se declaró independiente. Entonces, si ustedes miran, Colombia, o sea, realmente el que muestra aquí el año de 1819 fue cuando ya el año que fue que la batalla de Boyacá, aunque nosotros nos habíamos declarado independientes en 1810, realmente no fue una independencia porque nos dejamos reconquistar por el tiempo que se llamó la patria boba, es decir, somos independientes pero no sabemos cómo gobernarnos y nos declaramos la guerra nosotros mismos. Entonces este cuadro muestra los diferentes años. Si ustedes miran, Argentina, que sí se declaró en 1811 independientes, es decir, Argentina sí luchó por la independencia en 1816, el Paraguay, el Uruguay, perdón, en 1825, Chile en 1818, Perú en 1824, Ecuador en 1822, Venezuela en 1821, México en 1821 y así sucesivamente. Es decir, lo que fue la década entre 1820 a 1830 fueron las épocas de las independencias de la mayoría de los países latinoamericanos de la corona española. Bueno, continuamos. Ahora, las consecuencias políticas. ¿Qué pasó? Ya América dejó de ser territorio colonial. Es decir, las potencias europeas perdieron toda la mayoría sus tierras en esta parte del continente. Al dejar de ser territorio colonial, ya nosotros no dependíamos de un gobierno central o de un rey, el cual era una monarquía, y ese rey era el que mandaba, y lo que él decía, se hacía, sin derecho a que nadie pudiera decir lo contrario. Entonces, la mayor parte de los países latinoamericanos dejan de ser colonias. En estos momentos, solamente en América hay una colonia, que es la Guyana francesa, que todavía es de Francia, y una parte de unos territorios que son holandeses. Bueno, esto al causar esto, ya no ser colonia, da origen a la formación de los países soberanos o los países modernos. Es decir, la mayoría de los países latinoamericanos en Latinoamérica en sí países no desaparecieron. Es decir, al declararse independientes se forman las fronteras a partir de los tratados, pero en los tratados lo primero que se respeta son las delimitaciones que ha dejado España. Aunque mucho tiempo después, en algunas guerras, por ejemplo, Colombia perdió territorio con Brasil, Colombia perdió territorio con el Perú, pero eso fue mucho tiempo después. Ahora, se instala un sistema de gobierno diferente de la monarquía absoluta, es decir, en América, habíamos dicho que decía que América es tierra infértil para los monarcas, es decir, en América no nos gusta tener reyes. Si está en un gobierno, ¿qué pasa? En América comienza a instalarse un tipo de gobierno de democracias, pero también esas democracias muchas se volvieron en dictaduras. Las dictaduras, como las tomaban, o eran dictaduras de carácter civil, donde una persona civil apoyada por el ejército se acomodaba en el poder, o el ejército con un general se tomaba el poder y eso creaba una dictadura.
¿Qué es la dictadura diferente a la democracia? Que la dictadura no permite que las personas se expresen libremente de lo que piensan o hacen. Entonces esas dictaduras lo que llevan era a que el pueblo no pudiera expresarse. Y la democracia sí nos permite que elijamos a nuestros gobernantes y que nosotros decidamos sobre cómo queremos ser gobernados. Bueno, ahora, a causa de la pérdida del poder colonial, comienzan unas luchas internas en la mayoría de países en Latinoamérica. Luchas internas, es decir, declaramos guerras civiles, no aprendimos o no fuimos capaces de gobernarnos, sino que en ese periodo del siglo XIX, entre 1830 a 1889, ese periodo fue un periodo crítico de guerras. Hubo guerras en todo, habían guerras civiles o por partidos, o habían guerras civiles por diferencias ideológicas. Ese fue un periodo que realmente en Latinoamérica se le conoce como el periodo el periodo perdido. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos y los teníamos en ese entonces, pero no sabíamos cómo gobernarlos. Tomaba el poder uno, que ese poder lo quería el otro, y no éramos capaces de ser, en diferencia a los Estados Unidos, donde tenía una democracia consecutiva. Estados Unidos nunca ha tenido un dictador, solamente exceptuando pues con el levantamiento del sur contra el norte, en lo que se llamó la Guerra de Secesión o la Guerra Civil Americana, pero nunca dejó de existir el poder central en Estados Unidos. En América pasaba lo contrario. En América había presidentes que duraban 2 días, un mes, un año, o habían presidentes que se quedaban dictadores, duraban 20, y así pasaba. O sea, esto se volvía una recocha, porque eran todos con ansias de poder. Ahora, las consecuencias económicas. Cada país comenzó a explotar sus riquezas naturales. Es decir, ya el oro, la plata, el platino, que son metales preciosos, o cualquier riqueza natural, ya no teníamos que vendérselas a España exclusivamente, ya podíamos comercializar con otras partes del mundo. Y estas platas que se recibían del comercio ya no era para la corona, era para el erario público de cada país. Es decir, cada país comenzaba a recibir de la explotación de sus riquezas, comenzaba a recibir las ganancias de su riqueza. Anteriormente en la colonia, ¿qué pasaba? Que la corona simplemente se quedaba con las riquezas y distribuía los chichiguas dentro de las colonias. Ahora, los impuestos y tributos e ingresos de la caja fiscal dejaron de pagarse a los europeos, como les decía anteriormente. Ya no le pagaba al rey, ya se quedaban dentro del mismo país. Ya los impuestos que se cobran en el país, por impuesto de tierras, impuesto al tabaco, a las importaciones y exportaciones, ya entraba al tributo nacional. ¿Qué pasa también? Que a partir de la independencia comienzan a generarse empleos remunerados, es decir, ya la gente recibía plata o un salario por su trabajo. Ya la gente podía trabajar libremente en lo que deseara. En la colonia, la gente trabajaba en lo que le indicaran. No, y muchas veces eran en esclavitud, o simplemente en el sistema feudal europeo, donde se colocaba la parte de que usted trabajara por el sustento, es decir, por la comida. Ahora, una consecuencia social. En la mayoría de países de América se comenzó a abolir la esclavitud. La esclavitud era un sistema que era traído por la corona a América. Es decir, en América no habían sido esclavos antes de venir la colonización. Muchos indígenas sí capturaban otros indígenas, no los volvían esclavos, los volvían muchas veces miembros de su comunidad conquistados, pero ¿qué pasó? Que al ingresar la corona española o los ingleses comenzaron a exterminar los pueblos indígenas. Al exterminar los pueblos indígenas, que era mano de obra barata, comenzaron a exportar, es decir, a traer de África a los negros, los cuales los cazaban en África, los traían a estos territorios y automáticamente muchos de ellos, unos morían dentro de los barcos negreros porque no era pues una comodidad, y otros eran separados de sus familias. Es decir, un joven
negro era separado, podía ser separado de su mamá, de sus papás, de sus hermanos, o era casado y le vendían la esposa se la vendían a una persona y él vendía a otra persona y se separaban las familias. Es decir, el sistema de la esclavitud lo que hacía era separar familias y cuando la mayoría de países latinoamericanos, cuando se declaran independientes de la corona, comienzan a abolir la esclavitud como sistema, como sistema dentro de la sociedad. Ahora, a partir de aquí, las clases sociales en la corona eran definidas, es decir, usted era miembro de la burguesía o de la burocracia, usted no podía, el campesino no podía aspirar a llegar allá, el artesano no podía esperar a llegar allá, porque las clases sociales estaban definidas por donde se nacía, y usted tenía que nacer y morir dentro de esa clase social. El burgués era burgués, la monarquía era monarquía, el campesino era campesino, o sea, no podía buscar usted cómo salir de ahí. ¿Qué pasa? Que cuando en los tiempos de Venecia la mayoría de los privilegios se abolieron, es decir, la iglesia perdió porque se abolieron los privilegios de la iglesia, la burguesía perdió porque se abolieron muchos privilegios que tenían. ¿Qué pasa? Que esto llevó a que la gente supuestamente quedara en un nivel más igualitario. ¿Y qué pasó con ese nivel más igualitario? Que ya la gente podía pasar de una clase a la otra simplemente con el esfuerzo de su trabajo. Si una persona era rica, podía terminar siendo pobre. Y si una persona era pobre, podía terminar siendo rica. ¿Por qué? Porque su trabajo ya se implementa en las primeras fases del capitalismo, digámoslo así, como en la primera fase del capitalismo, donde ya usted valiera por lo que tenía, no por su apellido. No era por donde había nacido, ya usted valiera por lo que tenía. Y muchos americanos, cuando hablamos de americanos, es decir, de todo el continente, muchas personas comenzaron a trabajar duro y se volvieron muy ricos. Y no habían nacido siendo ricos. Ahora, ¿qué pasó también? En América, todas las colonias americanas se eliminaron los títulos nobiliarios, es decir, esos títulos que tenían de la corona, de conde, de rey, de virrey, de marqués, eso en América dejó de existir. Los que los tenían los títulos aquí en América perdieron esos títulos, o muchos se fueron, otros perdieron, se quedaron, pero ya no iba a existir más ese título, que eran hereditarios, por lo tanto en América esos títulos se perdieron. Es decir, ya nadie más iba a tener títulos nobiliarios dentro de nuestro territorio. Ahora, grandes precursores de la independencia americana. El primero es el señor Miguel Hidalgo y Costilla. Este fue el padre de México. El segundo, el señor Francisco de Miranda, es el venezolano. Él también fue el que declaró la independencia en Venezuela, junto con Simón Bolívar, que es el gran libertador de América, por haber libertado 5 países que fueron Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El segundo es el señor José de San Martín, que fue el libertador de lo que es Chile y Perú, y Bernardo de O'Higgins, que es también Chile y Perú, que son pues los grandes libertadores de América. Bueno, jóvenes, el Señor Jesús les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.